Las plantas son seres vivos que están formados por células eucariotas organizadas en tejidos y son autótrofas. Se caracterizan porque todas tienen raíz, tallo y hojas, aunque estas partes puedan ser muy diferentes en las distintas especies. El color verde de las plantas se debe a la clorófila, que se encuentra en las hojas y en los tallos no leñosos, cumpliendo una misión muy importante en la alimentación de las plantas. Según su forma y tamaño se pueden clasificar en hierbas, arbustos y árboles. En el mundo existen unas 200.000 especies diferentes de plantas. Para clasificarlas científicamente se utilizan tres criterios de clasificación. La presencia o ausencia de vasos conductores en el tallo que transporten las sustancias por el interior de las plantas. La presencia o ausencia de flores. La presencia o ausencia de frutos. Las plantas se clasifican en briófitas, pteridófitas, gimnospermas o angiospermas. Las plantas briófitas se caracterizan porque no tienen vasos conductores, ni flores ni frutos. Son plantas pequeñas que viven en lugares húmedos o acuáticos. Se reproducen por esporas. Fueron los primeros vegetales que, en el Paleozoico, aseguraron el paso a la vida terrestre. No tienen tejidos especializados ni siquiera verdaderas raíces. Pueden vivir en troncos, rocas, muros, tejados, sus hojas pueden llevar un nervio conductor central a través del cual realizan la absorción de agua y sales minerales. Son los musgos, las hepáticas y los antoceros. Para empezar, las briófitas son parte del grupo de plantas terrestres no vasculares del reino Plantae, que posee tres divisiones: Marchantiopita, hepáticas, Antocerotopita, antocerotófitos, y Bryopite, musgos. En sentido estricto, las briófitas son los musgos, pero en su sentido amplio la palabra designa a dichas divisiones. Las briófitas más comunes son los musgos y las hepáticas, aunque son más conocidos los primeros. Estructura: está claro que las briófitas están desprovistas de tejidos vasculares verdaderos. Entonces, ¿cómo sobreviven? Algunas tienen tejidos simples especializados en el transporte del agua que aprovechan de otras plantas, pero otras absorben el líquido y los minerales disueltos sobre las superficies que habitan por medio de las hojas. Posteriormente, el agua se mueve por acción capilar hacia el resto de la planta, gracias a que las hojas y los tallos normalmente se superponen o exhiben escamas. Una briófita común tiene rizoides. Funcionan a modo de raíces. Son una especie de pelos que se fijan al sustrato, pero son simples estructuras para evitar que la planta se mueva. Absorben el agua y los nutrientes por acción capilar. Caulidio. Es el homólogo del tallo de las vasculares. Se presenta erecto al ras de la tierra, rastrero, y se une con los rizoides. Por lo general, el caulidio es bastante corto y puede superponerse con otros caulidios, aunque ciertas hepáticas cuentan solo con un caulidio plano sin hojas. Filidio. Se llama así a lo que sería una hoja en las plantas vasculares. Los filidios tienden a emerger de los caulidios y no crecen más que unos cuantos milímetros o centímetros. Los musgos suelen tener hojas en espiral, mientras que las de las hepáticas forman tres filas, sin un nervio central. Tipos musgos. Casi todos tienen un tallo o caulidio central y filidios sumamente pequeños. El caulidio es débil, corto y verde en sus primeras etapas. En algunas especies es más bien grueso y crece de forma vertical, por lo que visto de cerca parece una planta vascular. Los filidios miden de 0,5 a 4 milímetros de longitud y cuando los tallos crecen, los filidios que quedan atrás mueren. La mayoría de los musgos tienen una consistencia suave y son muy absorbentes, así que no es raro que hayan sido utilizados como relleno de objetos. Increíblemente, algunos pueden soportar niveles extremos de deshidratación y revivir con un poco de agua. Todos los musgos son plantas sin flores y sin semillas, por supuesto. Hepáticas. Estas son plantas muchas veces confundidas con musgos.
de 2-20 milímetros de ancho. Algunas crecen formando una estructura llamada talo, que se reconoce por su aspecto enraizado y así reciben el nombre de hepáticas talosas. Otras hepáticas poseen hojas en los tallos y se les tipifica como hepáticas frondosas. Se les encuentra en ambientes terrestres y semiacuáticos. Antocerotófitos o antoceros. Son comunes principalmente en los lugares húmedos. En la etapa gametófito, las hojas son verdes y aplanadas, pero en la etapa esporófito sobresalen unas proyecciones parecidas a cuernos. Algunos sobreviven en ambientes acuáticos en lagos y estanques. Pteridófitas, también llamadas pteridófitas o criptógamas vasculares, son plantas terrestres que no producen semillas, sino que se reproducen por medio de esporas. Las pteridófitas son las plantas vasculares más primitivas, de las cuales las más conocidas son los helechos, pero el grupo contiene también otros tipos de plantas como las de la clase Lycopodiopsida y del género Selaginella. Son plantas con raíces, tallo y hojas que pueden alcanzar tamaños considerables, aunque sus raíces son un poco menos desarrolladas que las de las gimnospermas y angiospermas. El tallo no es leñoso, puede prolongarse hasta debajo de la tierra a modo de rizoma y de él emergen las hojas de tamaño grande que cuando son jóvenes permanecen enrolladas en sí mismas. Tienen una vena sencilla. Las hojas, llamadas frondes o frondas, tienen por detrás unas manchas denominadas soros, en donde se conjuntan esporas haploides. Cuando las esporas caen y germinan se forma una estructura en forma de corazón unido al suelo por una especie de pelos absorbentes. Pese a la carencia de semillas, flores y frutos, desarrollaron un sistema de transporte de fluidos. Tipos. Las pteridófitas no son solamente helechos. Son pteridófitas. Las selagináceas tienen hojas simples y tallos ramificados. Producen dos tipos de esporas: megasporas y microsporas. Plantas del género Zoetes. Son acuáticas o semiacuáticas, pero pueden desarrollarse en tierra húmeda. Curiosamente, sus hojas son huecas y estrechas. Plantas de la clase Lycopodiopsida. De apariencia primitiva, tienen hojas con forma de escamas y tallos ramificados. Plantas del género Quisetum, conocidas como cola de caballo. Sus hojas son muy pequeñas y los tallos son huecos. Los helechos. Son cerca de 12.000 especies de helechos con hojas fotosintéticas y estructuras parecidas a raíces llamadas rizoides. Algunos crecen encima de otras plantas y consumen el agua que resbala por los tallos o troncos o directamente del aire húmedo. Prosperan en ambientes húmedos y sombreados y pueden alcanzar hasta 5 metros de longitud. Los hay pequeños y otros con forma de árbol a los que se les llama helechos arbóreos. Las gimnospermas. Las plantas gimnospermas se caracterizan porque tienen vasos conductores y flores pero no tienen frutos. Son plantas de grandes portes, muy ramificados y longevos y de hojas pequeñas y perennes, en su gran mayoría. Son árboles o arbustos como el pino, el enebro, el cedro, el abeto, la araucaria, el ciprés y la sabina. Sus flores son pequeñas y poco vistosas. Muchos de ellos producen piñas u otros falsos frutos, que solo sirven para proteger a las semillas. Las gimnospermas están clasificadas dentro del grupo de las plantas vasculares, y son más de 1000 especies ordenadas en unos 88 géneros. El nombre puede parecer extraño, son parte de la flora gimnosperma del mundo. La principal característica de las gimnospermas es que producen semillas. Estas no están cubiertas o protegidas por un ovario, por lo que aparecen visibles en las hojas u otras partes de la planta. Son plantas vasculares, lo que quiere decir que poseen tejidos vasculares que distribuyen el agua y los recursos necesarios para su vida desde las raíces hasta las hojas a través del xilema, un tipo de tejido de transporte. Carecen de flores y frutos verdaderos. En algunas, las semillas se localizan justo en las hojas o en la superficie de los tallos cortos y pueden formar un cono o piña. Los sexos están separados.
Los conos femeninos producen semillas y los conos masculinos generan polen. Los 4 tipos principales de gimnospermas son los siguientes. División Pinopica. Es el grupo de las coníferas, unas 630 especies de plantas leñosas que pueden alcanzar varias decenas de metros de altura y cuyas semillas están dispuestas en los conos. Las hay de hoja perenne y de hoja caduca, en forma de aguja y en forma de escamas. Gimquiopica. Es un grupo que incluye a varias especies extintas y una sola especie existente. Es un árbol considerado fósil viviente puesto que su orden taxonómico data de hace al menos 250 millones de años. Cicadopica. Son las llamadas cícadas, plantas de aspecto similar al de las palmeras y que también se producen en regiones de clima tropical y subtropical. Producen conos. Nectopica. Son el grupo más cercano a las plantas con flores. Están organizadas en 3 familias, cada una con un género. Pueden ser enredaderas o arbustos pequeños, con tallos cortos y hojas con escamas. Las angiospermas. Las plantas angiospermas forman el grupo más extenso del reino de las plantas. Tienen flores y producen frutos con semillas. Las angiospermas pueden ser árboles, como el roble, arbustos, como el tomillo, o hierbas, como el trigo. Son las únicas plantas que se han adaptado a vivir en todos los ecosistemas de la Tierra, salvo en las regiones polares. Los cactus viven en los desiertos, las poseidonias en el fondo del mar y los edelweiss en las cumbres de las montañas. Existen aproximadamente 250.000 a 400.000 especies de angiospermas. Las angiospermas tienen multitud de formas, tamaños y colores. Sin embargo, sus flores son lo más llamativo, puesto que suelen ser vistosas y muchas de ellas perfumadas. Al igual que las gimnospermas, estas plantas cuentan con raíz, tallo y hojas. En las flores se encuentran los órganos reproductores, donde el polen y los óvulos se alojan y donde tiene lugar la fertilización del óvulo y el desarrollo del fruto. Una gran parte de las angiospermas es hermafrodita, es decir, posee órganos masculinos y femeninos al mismo tiempo, pero en otras especies los sexos están separados, por lo que hay flores masculinas y femeninas. Algunas otras flores son asexuales, no tienen ni androceo, estambres, ni gineceo, pistilos, y se les considera sexuales o neutras. Tipos dicotiledóneas. Sus semillas tienen 2 cotiledones. Sus hojas tienen nervaduras reticuladas, es decir, no son paralelas entre sí, como en el caso de las rosas y los girasoles. Monocotiledóneas. Cuentan con un solo cotiledón, como las plantas del arroz, el trigo y el maíz, pero flores como las orquídeas y los narcisos son también monocotiledóneas. Alternancia de generaciones. Ciclo de vida en el cual se alternan las generaciones haploide y diploide. El esporófito nace del cigoto, 2N, y produce esporas por meiosis. El gametófito, N, nace de la espora y produce gametos. Puede haber excepciones. Ciclo de vida general de una planta. El ciclo de vida de todas las plantas es un complejo que se caracteriza por la alternancia de las generaciones. Las plantas se alternan entre las generaciones de esporófito diploide y gametófito haploide y entre reproducción sexual y asexual. La habilidad de reproducirse tanto sexualmente como asexualmente le da a las plantas la flexibilidad de los ambientes cambiantes. Su complejo ciclo de vida les permite tener una gran variación. Puede ver que el esporófito diploide posee una estructura llamada esporangio, plural, esporangios, en el que se lleva a cabo la meiosis para formar esporas. Haploides. Una espora se convierte en un gametófito. Haploide. El gametófito posee órganos reproductivos masculinos o femeninos que mediante la mitosis forman gametos haploides, espermatozoides u óvulos. La fecundación de los gametos produce un cigoto diploide. El cigoto crece y se convierte en un esporófito maduro y luego se repite el ciclo.
Una de las dos generaciones del ciclo de vida de una planta es normalmente dominante a la otra generación. Ya sea la generación del esporófito o del gametófito, los individuos en la generación más importante son las estructuras fotosintéticas verdes que reconocimientos como un helecho, un árbol u otra planta. Los individuos en la generación no dominante, por el contrario, pueden ser muy pequeños y raramente. La generación dominante en las plantas no vasculares es el gametófito. En las plantas vasculares es el esporófito.